sea, la facultad de delegación, la legislación delegada proviene del Congreso y dicha facultad debe ser expresa, no puede ser implícita. Existen ríos de jurisprudencia sobre eso, no cabe delegación tácita, ¿no? Entonces, la ley que el Congreso dicta, por la cual autoriza al Ejecutivo para que legisle, que es la ley 32.089, establece cuáles son, en el artículo 1, cuáles son los temas. Son 10 temas. Voy a citarlos. Mire, inversión pública, habilitación urbana para el puerto de Chancay, regulación tributaria, actividad empresarial del Estado, equilibrio fiscal, política criminal y penitenciaria, seguridad ciudadana y seguridad nacional. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿no?, y es lo que deben resolver, ¿en cuál de estos temas calza la seguridad social? ¿En cuál de estos temas entre salud? Entonces, en ninguno, claramente en ninguno. Entonces, cuando hemos revisado la norma, hemos visto que han tratado de acomodar el tema referido de salud dentro de lo que es equilibrio fiscal. Ya lo explicó el doctor García Toma, ¿qué cosa es equilibrio fiscal? Entonces, el artículo 2.6.4 señala claramente, ¿no?, y expresamente dice que el objeto de la norma, de la delegación, de la delegación al Ejecutivo, es consolidar el marco normativo vigente para fortalecer la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, así como regular sobre la asignación y utilización eficiente de los fondos públicos destinados a los intereses correspondientes a los recursos humanos del sector público. O sea, fondos públicos, entidades que reciben fondos públicos. El artículo 77 de la Constitución establece qué es presupuesto. El tribunal ha dictado un par de sentencias donde define lo que es fondo público, define lo que es presupuesto. Y presupuesto público es aquel dinero que se distribuye equitativamente y se reparte en aquellas entidades que dependen del presupuesto del Estado. Entonces, dentro de ese marco es que se debía legislar. Y la norma, el decreto legislativo 1676, tiene cierto sentido, ¿cierto? Yo le encuentro un sentido para aquellas entidades a las que el Ministerio de Economía y Finanzas le reparte presupuesto, o sea, ejercer un control, pero no para aquella entidad que no recibe un centavo del Estado, no, aquella entidad que tiene sus propios ingresos, como son los aportes. Pero como ya lo dijimos en una audiencia anterior, los aportes a la seguridad social tienen un carácter distinto a todos los demás, que es la intangibilidad, son intangibles, tanto los aportes como las reservas. Y este deber de intangibilidad, que también ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en varias sentencias, no debe entenderse como la intocabilidad del fondo, sino es intangible en la medida de que solo puede utilizarse para los fines de la creación del seguro social, para los fines de la seguridad social, equipamiento hospitalario, contratación de médicos, de profesionales, de enfermeras, etcétera. Entonces, si sometemos esa salud al control del Ministerio de Economía y Finanzas, nada más y nada menos que a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Estado, lo que va a pasar es que se le va a encorsetar. O sea, si más adelante salud evalúa que en Arequipa, en Tacna, aquí en el sur, se necesita contratar una determinada cantidad de médicos, una determinada cantidad de enfermeras, entonces ya no podrá hacerlo de manera directa, tendrá que mandar un oficio al MEF y decir, oye, autorízame para hacer esto. Esa es una forma de afectar la intangibilidad de los fondos de la seguridad social, porque ese deber de intangibilidad implica que la entidad que los administra tiene que utilizarlo para sus propios fines, pero si depende de un ente externo que le tiene que decir qué debe hacer y qué no hacer con ese dinero, claramente hay una afectación. El otro tema es que, y esto lo dije en una audiencia anterior, ¿no?, o sea, se utilizan leyes, en este caso decretos legislativos, en los que encontrará usted un universo de articulaciones, de articulados, un título, un rótulo para una cosa distinta a la cual se está legislando. En este caso volvemos a lo mismo, hay más de 100, este decreto legislativo tiene más de 100 artículos, pero hay una sola disposición o dos que se refiere a salud, en la cual lo incluye. Entonces,
las normas que regulan el Seguro Social de Salud, que son dos, la ley 27056 y la ley 26790, son leyes especiales, especialísimas, leyes que se dieron en el marco de una discusión, un debate en el Congreso de la República, en el que participó evidentemente los organismos pertinentes, colegio médico, colegio de enfermeras, el propio Seguro Social de Salud, que puede explicar cuál es su problemática. Son leyes que se dan en el marco de una reflexión, pero en este caso es una norma en la que no participa el seguro, no participa el colegio médico, no se pide opiniones y de contrabando se legisla articulados de sometimiento, ¿no? Entonces, ahora, cuando revisamos la contestación de demanda del Poder Ejecutivo, nuevamente nos encontramos con este argumento falaz de que aquí no ha pasado nada. ¿Dónde está la inconstitucionalidad si los fondos siguen en poder de salud? El salud puede seguir administrando sus fondos, no pasa nada, ¿no? En una audiencia anterior incluso mi colega lo dijo, ¿no? Y se repite hoy en la defensa del Estado. Pero, claro, debemos entender que esta norma, el decreto legislativo 1666, es una norma heteroaplicativa, es decir, sus efectos no surten de manera inmediata. O sea, para que sus efectos surtan, depende de una serie de eventos posteriores e incluso de una legislación complementaria, legislación interna, un DS, una resolución suprema, probablemente una directiva, con la cual se le podrá dar complemento de ejecución a esta ley. Y en ese momento estaremos ya ante la consolidación de la inconstitucionalidad, cuando ya la norma surta efecto. Entonces, yo vuelvo a advertir, no se debe esperar a que se comience a intervenir la administración de los fondos de la Seguridad Social para que recién digamos la ley es inconstitucional. O sea, aquí bastará un decreto supremo, una normatividad interna del MEF para que esto se dé, cuando comiencen a decirle a Salud cómo debe administrar su gestión fiscal, su gestión de recursos humanos. Entonces, pero la ley ya es inconstitucional, el decreto legislativo desde que se publica y a partir de su lectura ya es inconstitucional. O sea, si se excede el marco normativo, el marco de delegación también es inconstitucional. ¿Cómo corregirse? ¿Cómo corregirse, no? Siendo pacíficos. La única forma que este decreto legislativo se salve es excluyendo a la Seguridad Social de las fauces de este decreto legislativo, con lo cual la norma seguirá en vigencia. Nosotros, a diferencia de otros gremios, no planteamos la inconstitucionalidad in toto de la norma. No estamos pidiendo que todo el decreto legislativo se derogue. Lo que pedimos es para que la norma se enmarque dentro de la Constitución, se enmarque dentro de la facultad delegada del Congreso de la República, lo que se tiene que hacer es derogarse los artículos pertinentes en los cuales indebidamente se ha incorporado al Seguro Social al control del Ministerio de Economía y Finanzas. De esta manera, la norma podrá ser, a criterio nuestro, podrá mantener su constitucionalidad y seguir rigiendo, que como dije al inicio, yo le encuentro un sentido, ¿no? Para aquellas entidades a las que el Ministerio de Economía le distribuye un presupuesto, pero para el caso de salud, claramente no. Ya lo dijimos en la audiencia anterior, en el caso de la ley 32.103, ¿no? Entonces, por lo demás, y complementando lo que ya dijo el colega que me antecedió, solicitamos que se declare fundada nuestra demanda, se declare la inconstitucionalidad por forma, pero al mismo tiempo la sentencia disponga la exclusión de salud para que se salvaguarde la norma y bueno, el Ministerio de Economía pueda seguir ejerciendo su control respecto al resto de entidades de las que sí dependen del presupuesto público del Estado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Varía ahora por parte de la demandada. Tenemos tres partes demandadas. Usted sería por… Usted es el abogado Marín. Poder Ejecutivo, doctora. Ya. Dígase. Buenos días.
Miembros del tribunal, quien les habla es el abogado Marlan Jonás Landio Apaza. Vengo en calidad de procurador público adjunto especializado en materia constitucional en mérito a la demanda interpuesta en contra del Poder Ejecutivo del Decreto Legislativo 1666. Este decreto legislativo que menciona Decreto Legislativo Marco de la Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Sector Público obedece a una delegación expresa por una ley autoritativa. Esta ley viene a ser la Ley 32.089. Esta Ley 32.089, en su numeral artículo 2 y en los numerales 2.6, que nos habla sobre el equilibrio fiscal, regula en su numeral 2.64 consolidar el marco normativo vigente para fortalecer la gestión fiscal de los recursos humanos. Cuando hablamos de la gestión fiscal de los recursos humanos, estamos haciendo mención a los subsistemas que tiene el Estado como tal. Dentro de estos subsistemas del sistema administrativo de recursos humanos, el cual tiene como autoridad pues la Autoridad Nacional del Servicio Civil, se establece como parte de un subsistema la gestión fiscal de recursos humanos y que esta depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Ojo, no estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de la administración de recursos humanos por parte del Estado. Esta normativa, el Decreto Legislativo 1666, dentro de su marco normativo, justamente establece la delegación de facultades que ha sido dada por la Ley 32.089. Ya que si nosotros verificamos los articulados de este decreto legislativo, pues se habla en cuanto al sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Ahora, si bien es cierto, se hace una precisión a lo que es salud, se hace esta precisión en mérito que salud, conforme a su norma de creación, que es la Ley 27.056, así como el decreto o como la Ley Orgánica del Poder Judicial 29.158, es una entidad pública y como tal tiene que regirse bajo el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Puesto que su naturaleza es una institución pública, es una entidad pública como tal. Ahora, en mérito a esta supuesta extralimitación de facultades que ha sido dada por la ley autoritativa, pues este decreto legislativo no se extralimita, ya que esta normativa, la ley que delega esas facultades, menciona que también se puede regular otros aspectos relacionados con la gestión fiscal de los recursos humanos. Eso en cuestión a la forma. Sin embargo, también se viene cuestionando en cuestión del fondo, indicando que se viene vulnerando el artículo 12 de la Constitución Política del Perú, el artículo 28, el artículo 40 también de la Constitución Política y la Ley de Creación y demás normas de lo que viene a ser salud. En cuanto al fondo, el artículo 12, si bien es cierto, nos habla sobre la intangibilidad de fondos, pero esta intangibilidad de fondos está regida al régimen contributivo para los seguros que tiene salud. Lo que hace este decreto legislativo 1666 no invade la autonomía de salud. Lo que realiza es establecer el sistema administrativo por parte de salud. Entendiendo que la aplicación práctica que se venía dando antes de este decreto legislativo, pues existían distintos regímenes que se aplicaban. Uno por parte del FONAFE en cuanto a las directivas y gestiones y también en cuanto a lo que es gestión de recursos humanos que administra Servil. Entonces, bajo esos parámetros, este decreto legislativo lo que busca es unificar ese margen. Entonces, no está vulnerando la ley o el artículo 12 de la Constitución como tal, porque no hace mención a la intangibilidad de los recursos como tales. En cuanto al artículo 28, que nos habla sobre la negociación colectiva y la libertad sindical, esta normativa no restringe ningún tipo de derecho colectivo laboral. Lo que más aún hace es establecer marcos y lineamientos que van en consonancia con la Ley 31.188, la Ley de negociación colectiva para el sector público, ya que incluso dentro del artículo 7, que está haciendo materia de cuestionamiento, señala
señala que los ingresos económicos que puedan tener el personal, porque no solamente está hablando de salud, sino de forma general de cualquier entidad pública, se tiene que sujetar conforme a la opinión del presupuesto público. Es más, en la exposición de motivos de este decreto legislativo, cuando se va a emitir esta opinión por parte del Ministerio de Economía y de Finanzas, se habla de dos direcciones: la dirección de gestión fiscal de recursos humanos y la gestión de presupuesto público. Será necesario la emisión de la opinión previa de estas dos direcciones cuando hablemos de una ley que establezca el aumento de incremento. Pero cuando hablamos de los convenios colectivos o algún tipo de laudo arbitral que establezca un incremento, solo es necesario la opinión de la Dirección Fiscal de Recursos Humanos. Cuando menciono Dirección Fiscal de Recursos Humanos, no estoy hablando de lo que es presupuesto público, sino de aquella regulación que tiene el subsistema de la Administración de Gestión de Recursos Humanos, ya que esta Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos establece ciertos instrumentos para una ordenación en la Administración de Recursos Humanos. Hablemos de la planilla única, hablemos de la remuneración consolidada, y entre otros. Ahora, se dice que también esta normativa estaría vulnerando el artículo 40 de la Constitución, ya que salud tiene una autonomía propia como tal. Sin embargo, ya existen diversas normativas que han establecido que salud es una institución pública, es una entidad pública y que se tiene que sujetar a ciertos márgenes. Es la ley 32.103, la cual en su cuarta disposición complementaria, la última parte, menciona que en materia de gestión de recursos humanos, salud debe cumplir con el marco normativo del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Esta normativa, la ley 32.103, está siendo materia de cuestionamiento en otros expedientes, en el expediente 10/2024, el cual también está siendo materia de análisis y se ha debatido respecto a esta incorporación, pero lo que hace el decreto legislativo 16.6 a fin de ordenar lo que es el sistema de recursos humanos es establecer un plazo para la adecuación de lo que es salud. ¿Por qué? Porque este decreto legislativo, en su disposición complementaria, da un plazo transitorio para que no se pueda aplicar de forma inmediata la ley 32.103 y menciona que los efectos en cuanto a la gestión de recursos humanos van a aplicarse a partir del 1 de enero del 2025 en el caso de Servir. Entonces, no hablamos de algún tipo de extralimitación, ya que existen normas previas que reconocen tanto la naturaleza jurídica de salud y también que salud pertenece a lo que vendría a ser el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Ahora, también dentro de lo que es las demandas como tal, se ha hablado que hay una vulneración a lo que es el principio y el derecho a la igualdad como tal. Sin embargo, este no ha sido desarrollado por parte de las personas demandantes en cuanto a esta normativa. Ahora bien, este decreto legislativo cumple con los aspectos de forma porque obedece a una delegación expresa por una norma autoritativa, que lo que busca es consolidar el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que no hace más que otra cosa. Y en cuanto a la cuestión de fondo, no toca la intangibilidad de los recursos, porque lo que realiza es regular cómo se va a establecer el margen de convenios colectivos, el margen de incrementos a través de leyes, los cuales tienen que tener una opinión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ya que esto está en consonancia con la ley de negociación del sector público, la cual no ha sido cuestionada en este sentido. En cuanto a lo que vendría a ser la naturaleza jurídica de lo que es, en este caso, de salud, nosotros hemos presentado en la contestación de demanda informes técnicos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, las cuales mencionan que la naturaleza jurídica de salud es una entidad pública como tal, que tiene si bien es cierto, tiene una autonomía técnica financiera, no podemos entenderla como una autonomía ilimitada y tiene que regularse en cuanto a la gestión de recursos humanos. Ojo, no estamos hablando de lo que es algún tipo de fondos públicos.
sino una cuestión que obedece a lo que es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. En ese sentido es que nosotros solicitamos a través de este tribunal que se declare pues infundada las presentes demandas que se han presentado en contra de este decreto legislativo. Gracias. Faltan el tercero y de ahí sí, por supuesto, la réplica. Sobre hechos, ¿no? La señora Maritza Cruz Maldonado, y sobre derecho además, ¿sí? La abogada Macy La Rosa de la Fuente. 5 minutos cada una. Buenos días, distinguidos magistrados, a la señora presidenta que dirige esta mesa. En primer lugar, tengo que manifestar que yo soy asesora legal del Sindicato de Trabajadores Sociales del Seguro Social. Asimismo, tengo que manifestar de que, como bien se ha mencionado, la ley 32089 existe una extralimitación por la sencilla razón que se transgrede el principio de la supremacía de la Constitución que está contemplado en el artículo 51, puesto que se estaría transgrediendo el artículo 12 y la ley de creación del Seguro Social que data de enero de 1999. Entonces, ¿cómo pretende delegar estas funciones el legislativo al Poder Ejecutivo, cuando en este caso no ha tenido una debida motivación el decreto legislativo? Solamente se enmarca en la facultad que le confirió, más no en marco de la ley de creación de la seguridad social. Ahora verificamos que existe en vigencia el decreto legislativo 1436 en su articulado 5º, en el cual establece que el Seguro Social sigue siendo parte de FONAFE, el cual no ha sido derogado. Por otro lado, verificamos en la Ley de Presupuesto del año 2011, en la 5ª disposición de dicha normativa, tampoco fue excluido el Seguro Social, o tomado en cuenta, mejor dicho, como una entidad pública, más bien fue considerado de que estaba inmerso como una empresa de FONAFE. Entonces, en ningún extremo se ha dejado sin efecto el decreto legislativo 1436, tampoco se ha dejado sin efecto la Ley de Presupuesto del año 2011, tampoco se ha dejado sin efecto la Ley de Creación del Seguro Social. Mencionaba a mis colegas la autonomía que tienen los colegios profesionales en marco del artículo 20. Efectivamente, es a razón de la ley de creación, es el nacimiento de la norma, y este preciso momento fue en marco de la ley 27056. Como bien mencioné, data del año 99. Entonces, en ningún extremo ha sido derogado, por ende tiene la administración, como bien se mencionaba, tanto financiera como administrativa, entre otros. Definitivamente dice de que no se estaría entorpeciendo por parte del Poder Ejecutivo en la dación de esta norma, pero definitivamente sí, porque el MEF está actuando de juez y parte en la valoración de los pliegos reclamos, puesto que previo para poder tocar condiciones económicas se requiere el informe de viabilidad presupuestal por parte del MEF y de FONAFE. Entonces, hasta el día de hoy, todos los gremios sindicales están esperando poder negociar temas económicos, pese que ya pasó la fecha límite, que era el 15 de julio, para que pueda emitir este informe. ¿Y qué nos dice la institución? No podemos brindar el informe que ha presentado el gerente corporativo de FONAFE, puesto que dicho informe está lacrado. Eso nos dijo en la audiencia de conciliación de fecha 17 de julio del presente año. Están coartando la libertad sindical de todos los gremios sindicales. Lamentablemente, actúa como juez y parte el Estado mediante el MEF. ¿Y cuál es su intención? Su intención es clara, señores magistrados. Definitivamente coartar y centralizar, unificar el patrimonio del Seguro Social, como ya se ha manifestado, no depende de la ley de presupuesto, no está dentro de la ley de presupuesto, del erario nacional tampoco, señores magistrados. Más bien hay que tener un análisis más amplio, el por qué quiere el Poder Ejecutivo formar parte, en este caso,
de los fondos de la Seguridad Social. ¿Será porque debe millones al Seguro Social? La página web del Seguro Social pueden apreciar que debe casi el 40% de deudas a las entidades públicas, al sector público. Entonces, ¿cuál es la finalidad del Poder Ejecutivo? ¿No tener deudas? Nos quedamos en ese interrogante, señora magistrada y miembros del TC. Yo quedo a cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. La enfermera no. Sí, la licenciada enfermera. Licenciada, por favor. Muy buenos días, Presidenta, miembros del Tribunal Constitucional. Vengo en representación de las trabajadoras sociales a nivel nacional de e-salud. Justamente nosotros preocupadas justamente por este decreto legislativo 1666 que manifiesta nuestra preocupación por la posible afectación a los derechos fundamentales de nuestros afiliados derivadas de una eventual sentencia en este presente proceso. Representamos nosotros a 300 trabajadoras sociales de salud y además existen 172 plazas que aproximadamente serán convocadas por razones de cese, fallecimiento o renuncia a nivel nacional. En este contexto informamos que su digno tribunal, en el artículo 6.2, literal A, su inciso B del decreto legislativo 1666, viene vulnerando los derechos sociolaborales, específicamente el derecho al trabajo, consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, que garantiza la estabilidad laboral y la protección del empleo existente. Nuestros afiliados, así como otros trabajadores sociales, no afiliados pero comprendidos en el mismo grupo ocupacional, laboran bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728, con código de planilla y plaza presupuestada en el Seguro Social de Salud, siendo trabajadores activos. Sin embargo, vienen considerando erróneamente a Salud como una entidad pública sujeta al erario nacional, lo cual contradice el artículo 2 de la Constitución Política, que establece expresamente que los fondos y reservas de la Seguridad Social son intangibles, por tanto, Salud goza de autonomía administrativa, económica y financiera, presupuestal, administrativa por su consejo directivo. Adicionalmente, deseamos enfatizar que las trabajadoras sociales cumplen funciones en 3 prestaciones en e-salud: asistenciales, económicas y prestaciones sociales. Sin embargo, existe una serie de limitaciones en el sistema ESI en cuanto a las evaluaciones de nosotros del servicio, el cual no refleja adecuadamente la totalidad de las funciones desempeñadas de las trabajadoras sociales, limitándose a registrar únicamente la atención a servicio social y consejería social. Esto no considera tareas claves como la visita domiciliaria, gestiones de referencia y otros procesos esenciales en la atención de los asegurados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros las funciones por FONAFE, lo único que nosotros nos evalúan los indicadores de desempeño son 2 funciones, que son la atención a trabajo social y que son las consejerías sociales. Y a nosotros hacemos otros procesos como las visitas domiciliarias, el estudio socioeconómico, que todo eso son válidos para dar una atención de calidad y calidez al asegurado. Y eso actualmente, si nosotros vamos a estar en la Administración de Gestión de Recursos Humanos de Servir, ¿cómo van a evaluar si a partir del 1 de enero ya estamos en Servir? ¿Cómo van a evaluar los indicadores de desempeño de las colegas? Y esto para nosotros es bastante preocupante. Y que no estén registrados en el sistema ESI adecuadamente nuestras funciones. Esta deficiencia en la medición del desempeño profesional afecta directamente la carrera de las trabajadoras sociales, al invisibilizar su verdadera contribución, generar evaluaciones parciales e injustas. La situación es más crítica en los casos de las colegas que laboran en prestaciones sociales. Tenemos 120 centros del adulto mayor, que las colegas, que el perfil son trabajadoras sociales y que hasta la fecha no tienen, en un sistema que están creando en salud, no tienen las funciones ingresadas en ese sistema para ser evaluadas por el indicador de desempeño.
Entonces, ¿cómo, si a partir de enero estamos en eso, cómo nos van a evaluar si hasta la fecha no se ha actualizado todos esos sistemas en el sistema PAN que se está dando? Entonces, están en riesgo sus situaciones laborales de las colegas. Exigiendo incorporación, nosotros hemos tenido un acta de este proceso donde en el Ministerio de Trabajo, porque tenemos un pacto colectivo, estamos exigiendo que ingresen las funciones y tenemos un acta de proceso donde la institución se ha comprometido en ingresar en ese sistema las funciones, porque a ti te pagan por un servicio y tú tienes que demostrar con tu desempeño, con indicadores, cuántos pacientes por hora tienes que atender durante las 6 horas diarias que nos corresponde. Cabe destacar que desde el año 2010 no se han actualizado los indicadores de desempeño en la institución de salud. Señora, perdone, ya se pasó el tiempo, pero le damos un par de minutos para que pueda terminar. Gracias, Presidenta. Los trabajadores local impide contar con herramientas objetivas y actualizadas para evaluar y mejorar la calidad de los servidores prestados. Esta omisión de mantenerse podría dar lugar a despidos masivos al servir, aplica sus guías metodológicas sin contar con indicadores específicos para esta profesión, vulnerando los derechos del trabajo de nuestras afiliadas. Finalmente, queremos llamar la atención sobre una incongruencia preocupante. Según información pública en la página web de Salud, la deuda del sector público al cierre del año 2024 asciende al 45% del total equivalente al 2.118 millones de soles, que actualmente en cobranza coactiva. En situación reafirma que Salud cuenta con una autonomía administrativa económica conforme a su ley de creación de naturaleza por entidad de actividad privada. Por lo tanto, la aplicación de las derivadas de servir no resulta adecuada ni coherente con nuestra realidad institucional. Por estas razones solicitamos se valore debidamente la situación expuesta y se protejan los derechos laborales de las trabajadoras sociales que integran el Seguro Social de Salud, el resguardo de su estabilidad laboral, condiciones justas y evaluación y respeto a un régimen laboral. Muchas gracias. Ahora sí, derecho a la réplica. 5 minutos. Vaso de agua le pueden acercar a los abogados. Muy amable, señora presidenta. Este tema de inconstitucionalidad proviene del uso perverso de la ley autoritativa 32089. Me voy a permitir qué dice el párrafo en el que se ha amparado indebidamente el Poder Ejecutivo para afectar los intereses, derechos y la autonomía de salud. En el punto 264 dice que es materia de delegación la consolidación del marco normativo vigente para fortalecer la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, así como regular la asignación y utilización eficiente de los fondos públicos destinados a los ingresos correspondientes a los recursos humanos. Y luego dice, ello sin mengua de las leyes de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento público vigente. Sin embargo, hay que señalar qué se entiende por recurso fiscal. El decreto legislativo 1442 es muy claro, dice 1.2, el decreto legislativo tiene como finalidad contribuir a la asignación y utilización eficiente de los ingresos fiscales, de los ingresos que el Estado les asigna a las entidades públicas, a través de la implementación de la planilla única, etcétera, etcétera. Entonces, entendiéndose que esos recursos no provienen del Estado, provienen de fuente privada, no cabe la intervención del Poder Ejecutivo en los asuntos de salud. En segundo lugar, se ha trasladado este tema en la cuarta disposición, dice que a partir del 1 de enero del año 2025, en materia de gestión de recursos humanos, salud deberá cumplir, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿en qué parte de la delegación de facultades se le ha otorgado la potestad al Poder Ejecutivo para regular la materia de gestión de recursos humanos? No existe, ¿no es cierto? Es como si, vuelvo a repetir,
si el Estado quisiera intervenir, digamos, en la parte de recursos humanos de cualquier colegio profesional. Y es que Salud es una institución que, si bien es una institución pública de derecho interno, tiene otras características, porque, vuelvo a repetir, se sustenta en ingresos propios y se maneja con los representantes de quienes asignan esos ingresos. Y es por eso que el Estado preside, aunque, como bien se ha dicho, debe bastante, ¿no? Por último, se señala de que Salud pretende una autarquía, porque las autonomías no son absolutas, y eso estoy totalmente de acuerdo, pero para ese efecto basta con leer cuáles son los límites de la autonomía de Salud que están previstas en su ley de creación, la 27056. Si el Estado considera que esa autonomía debe ser modulada, cambiada, modificada, sustituida, lo que debe hacer es modificar la 27056 y no utilizar un subterfugio para afectar una competencia que incluso ya ha sido reconocida y avalada por este tribunal. Muchas gracias. Gracias también. ¿Quiere añadir algo? Sí. ¿Minutos? Sí, brevemente, mire. Nuevamente, ¿no? O sea, de lo que se escucha cuando leemos y oímos a la defensa del Estado, del Poder Ejecutivo, nuevamente nos encontramos con esta tendencia a desmerecer estas normas interventoras en la seguridad social, ¿no? No pasa nada, ¿no? Dice, no, pero si no hemos mencionado los fondos, no es inconstitucional porque no mencionamos los fondos, ¿no? Entonces, se pretende buscar una suerte de literalidad, ¿no?, en la ley, o en el decreto legislativo en este caso, es decir, como no se dice fondos de la seguridad social, entonces la ley no necesariamente transgrede el artículo 12, ¿no? Entonces, claro, entonces las normas inconstitucionales no van a ser, pues, expresamente exhibidas, ¿no? Como dije una vez, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es desentrañar y encontrar esto, ¿no? No es casualidad que ahora, primero era el sometimiento al FONAFE, pese a que Salud no es una empresa del Estado, ¿no es cierto? Y ahora al MEF, ¿no? Y dice, no, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos solo va a emitir opiniones, que no lo es, porque es un sometimiento directo. Pero aun cuando fuera cierto que solo va a emitir opiniones, también lo que se revela de parte del Ejecutivo, lo que se demuestra es el desconocimiento del funcionamiento, de la gestión especial que hay en el Seguro Social, ¿no?, que es una entidad básicamente orientada a la prestación de servicios de salud, ¿no? O sea, cuando se convocan concursos para contratar personal asistencial, se cumplen con todas las fases, ¿no? Pero siempre bajo el principio de urgencia, ¿no? Porque se identifica una necesidad de cubrir personal asistencial, médicos, enfermeros, trabajadoras sociales, en un determinado centro asistencial, y se tiene que proveer personal. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Se va a tener que esperar la opinión del MEF. O sea, se le asigna una burocracia adicional, ¿no?, como si fuera una entidad no urgente, una prestación de servicios que no es… toda la administración del Estado es importante, pero siempre la prestación de servicios de salud va a tener un carácter urgente. Entonces, la participación del Ministerio de Economía y Finanzas en este pseudo sistema de gestión fiscal de recursos humanos para intervenir en la gestión de salud, lo que va a generar es más retraso, ¿no? Sin mencionar el riesgo a que se tomen los fondos de la Seguridad Social a través de decirle cómo administrarlos, ¿no?, o cómo gestionarlos, ¿no? O sea, no necesariamente tomando el dinero, ¿no?, sino a través de intervenir en la gestión misma de la administración de esos fondos. Ahí está la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Solo eso quería complementar. Gracias. Gracias también. Y ahora sí. 10 minutos. Gracias, doctora. Bueno, en efecto, ¿no?, se ha escuchado aquí que, bueno, se estaría extralimitando las funciones por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, como se ha mencionado, esto obedece a una norma autoritativa. Este decreto o esta ley como tal que autoriza lo que es la regulación de la gestión de recursos humanos, pues se menciona a todas las entidades públicas como tales.
Y en mérito a eso es de que en la disposición complementaria final, en la cuarta disposición, se menciona a eSalud. Entiéndase por eSalud como entidad pública. Ahora, eSalud como tal pues ha tenido diversas regulaciones a lo largo de la historia, desde su norma de creación, desde la 27056, no ha existido una ley de presupuesto que pasa a lo que es el ámbito de FONAFE, pero sin embargo las demás normativas han mantenido esta naturaleza de entidad pública, tanto la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 39, el decreto legislativo que ha sido mencionado en esta audiencia por parte de la parte demandante, el decreto legislativo 1442, el cual ha sido derogado incluso por la ley 31.188, nos menciona este decreto legislativo 1442 como ámbito de aplicación de lo que es la gestión fiscal de recursos humanos del sector público y nos menciona en su artículo 4.2, en el literal C, otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos, tales como el Seguro Social de Salud. Es decir, que el Seguro Social de Salud, a entender de lo que es pues el marco normativo, es una institución pública como tal, y eso no escapa incluso de pronunciamientos que han sido materia de análisis por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Tenemos una sentencia, la 1897-2022, que es un proceso de amparo, en el cual en su fundamento jurídico 11, que se habla sobre la naturaleza del Seguro Social de Salud, mencionan el informe técnico de Servir, que es el informe técnico 679-2019 Servir. Este informe de Servir menciona y hace la tingencia de que si bien es cierto, la parte financiera, técnica, está ligado por gestión y lineamientos del FONAFE, eso no escapa que el sistema administrativo de recursos humanos esté o pertenezca a lo que viene a ser la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Ojo, cuando menciono la Autoridad del Servicio Civil, no estoy haciendo mención que salud pertenece a la ley 30057, no, sino estamos hablando del sistema administrativo, porque en la transición para pertenecer a la ley Servir es distinta. En ese caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo se tiene que manejar la gestión administrativa en cuanto a salud. Dentro de la exposición de motivos, los cuales también están adjuntados en la contestación de demanda, se habla sobre ciertos instrumentos de la gestión fiscal de recursos humanos, que justamente es base de este decreto legislativo, que es la planilla única del sector público, el proceso de validación de pagos de planilla, el catálogo único de conceptos y la interoperabilidad de información en recursos humanos, ¿no? Y esto es aplicable para todas las instituciones públicas, entidades públicas que están establecidas dentro de los marcos normativos que hemos mencionado, tanto en la ley orgánica del Poder Ejecutivo y también en el decreto legislativo 1442, que ha sido derogado por la ley 31.188. Esta ley, la 31.188, nos habla sobre lo que es la negociación colectiva en el sector público y establece que también esta ley es aplicable para las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Entiéndase por entidades públicas del Poder Ejecutivo a las que menciona la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en este caso el artículo 39, que indica que salud pertenece pues a lo que es una entidad pública como tal, ¿no? Hay diverso bagaje de normativa que reconoce la naturaleza jurídica de salud como parte de esta naturaleza. Si bien es cierto, se ha mencionado también una sentencia del Tribunal. Perdón, es que hay un murmullo atrás, están conversando, doctora, por favor, si quiere conversar con la asistente social, preferible que conversen afuera porque no permiten estar bien. Gracias, doctor. Sí. Gracias. Si bien es cierto, se hace mención a un expediente, el 22/2013, de una acción de inconstitucionalidad, y se menciona pues el fundamento jurídico 37, pero no podemos dejar de lado también el fundamento jurídico número 38, que justamente en ese fundamento jurídico 38 nos menciona que al ser salud una entidad con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable, es factible que su regulación sea diferenciada sin que ello implique contravenir el principio de igualdad. Debemos de entender este principio de igualdad, que el sistema administrativo de gestión de recursos humanos se tiene que aplicar a todas las entidades públicas. Lo que hace este decreto legislativo no es desnaturalizar
esta personería jurídica que tiene salud. A lo contrario, lo que busca es unificar justamente este sistema administrativo de gestión de recursos humanos y no somete a la ley 30057, que vendría a ser la ley Servir, sino como parte de la gestión e instrumentos que tiene que existir dentro de toda institución pública. No crea ni restringe nuevos derechos, lo que hace es ordenar el sistema administrativo, ¿no? Eso para precisar. Y pues, como le habíamos mencionado, la delegación como tal de facultades sí se encuentra reconocida en el artículo 2, en el 2.6, en la cual menciona que lo que busca esta ley, la ley que otorga la norma autoritativa al Poder Ejecutivo, es regular la optimización de la gestión fiscal de recursos humanos del sector público. Gracias. Muchas gracias también. Viene ahora la ronda de preguntas de los magistrados. Tiene la palabra el magistrado Monteagudo. Aquí está en el que, por un lado, se está señalando el aspecto de la delegación de facultades, en el sentido de que esta es una norma. La delegación está facultando al Ejecutivo a dictar una norma de carácter fiscal. Varias veces este adjetivo fiscal, es decir, todas las definiciones jurídicas, una norma que tiene incidencia en los recursos del Estado. Entonces, sin embargo, lo que está diciendo desde el Ejecutivo es que esta norma, el decreto legislativo, está sometiendo el régimen laboral de salud, tiene una fundamentación fiscal, además depende de la Dirección Fiscal de Recursos Humanos. No logro entender, gran afecto, un argumento que parece circular. Bueno, no estamos afectando el aspecto fiscal, sin embargo la delegación se basa en un propósito de regular el manejo fiscal. Entonces, ¿la delegación es en materia fiscal? ¿Sí o no? Entiendo que la respuesta es sí. Entonces, si es fiscal, ¿cómo ingresan en la parte de recursos humanos? Que para ustedes fiscal es en mérito a los ingresos que puedan existir dentro de los instrumentos de gestión que tiene que existir dentro de las entidades públicas. Hablemos de la planilla única, hablemos de la última interrupción, pero si de salud se nutre de recursos fiscales, ¿por qué me habla usted de ejemplos perfectos? Ya es, si se nutren, se alimentan de recursos fiscales. ¿Por qué emplea esos ejemplos? Este no es la institución. Está habilitando. Así es, doctor. Sí, en efecto, lo que busca este decreto legislativo como tal es de que estos instrumentos se puedan aplicar también a lo que es salud. ¿Para qué? Para evitar que exista tal vez la discriminación entre lo que recibe otro sector de salud en mérito a lo que ellos están recibiendo, ¿no? Este mecanismo de la planilla única y de… Acá tengo los instrumentos, si me permite leerlos. De la planilla única, del proceso de validación de pagos de planillas, del catálogo único de conceptos y de la interoperabilidad de información de recursos humanos, lo que busca es que se tenga información en el registro AIRS, es un registro que manejan las instituciones, para ver de que no existan dobles pagos de percepción, de que puede existir un adecuado manejo y que no se esté vulnerando algún tipo de gestión fiscal, ¿no? Suele pasar porque en la exposición de motivos se menciona que como las entidades públicas no tienen algunas estos sistemas, lo que generan son dobles pagos o incluso en algunas otras instituciones públicas triples pagos, ¿no? Entonces, en mérito a ello es de que se tiene que optimizar en todas las instituciones públicas como tal, ¿no? Y dentro de ellas está salud. Claro, pero está dando excelentes ejemplos de la gestión para el sector, para los fiscales.
estoy en imposibilidad de discutir lo que me está diciendo para un sector que administra recursos fiscales. Pero ¿por qué esa lógica se aplica para quien no administra recursos fiscales? No encuentro una respuesta a ese punto. ¿Por qué? Usted me dice entendí algo que me pareció nuevo, para no tener un efecto discriminatorio. Pero ese es un análisis de otro orden. ¿Por qué la buena gestión fiscal se extiende a quien no es parte del fisco? ¿Por qué razón? ¿O algo más? Sí, bueno, podríamos mencionar de que esta naturaleza o que se aplica es justamente por la naturaleza jurídica de salud, ¿no? Que es una institución que pertenece a lo que vendría a ser el Poder Ejecutivo dentro de su ley orgánica, que es el artículo 39. Creo que paso a otro punto. Sí, voy a empezar otra parte. Gracias. ¿Algo que comentar? Creo que por lo que ha dejado de decir, y amigo, el caso de alguna manera está resuelto. Esta intervención del gobierno sobre fondos que no derivan del Estado, contraviniendo la ley autoritativa, evidentemente acreditan la inconstitucionalidad. Y como bien ha señalado usted en su pregunta, no ha justificado este salto. ¿Cómo una norma autoritativa que se refiere al marco fiscal pasa luego a hablar sobre la administración de los recursos humanos? No hay ese punto de conexión. Y todos sabemos que una ley autoritativa tiene que ser exicta, expresa, que no se puede, digamos, hacer interpretaciones implícitas o tácitas ni extensivas, que lamentablemente eso es lo que ha sucedido en este caso y ha colocado en una situación de incordia por parte de miles de trabajadores. Y solamente para agregar algo más en relación al tema de los convenios colectivos. En este caso el gobierno tampoco tiene por qué intervenir, porque cuando se sienta en la mesa no se sienta a negociar con los fondos del Estado. Salud se sienta a negociar sobre los fondos de quienes han cotizado de los que han hecho sus aportes con sus trabajadores. En consecuencia, no son las reglas que el gobierno pretendería para los ministerios, porque no se entiende que Salud, siendo una persona jurídica de derecho público interno, sin embargo tiene otras características. Y si se quieren adoptar medidas en relación al manejo técnico, económico, administrativo, lo que tiene que hacer es hacer modificaciones a la ley de creación y no puede utilizar ningún otro subterfugio, porque eso evidentemente implicaría un mal uso de la atribución que con buena fe el Ejecutivo en su momento les otorgó. Gracias, doctor. En realidad, le agradezco me hace darme a mi segunda pregunta. Debo aclarar que yo no he adelantado opinión, he hecho preguntas. Punto. Y claro, ahora mi pregunta está orientada a la elección de facultades. Ahora, vayámonos un poquito al fondo. Ustedes han dicho, la parte demandante, las partes demandantes, han dicho varias veces que son recursos que no son públicos, fiscales. Mi pregunta, decían ustedes, sin embargo, estamos ante una entidad de derecho público. La pregunta es, ¿por qué es una entidad de derecho público, digamos, que administra recursos privados? Curioso. Claro, es evidente que es por obra del legislador la reflexión en que se impone esta contribución obligatoria que se convierte en los recursos de salud. Entonces, no son recursos fiscales, en el sentido de que no forman parte del presupuesto público, pero es el jus imperio que está operando y está exigiendo que se haga esta contribución. Entonces, el Estado sí está en este ejercicio, en esta naturaleza. Entonces, claro, ustedes dirían, por lo tanto, se está diciendo esto, una negociación política no va a tener efecto en el presupuesto. Entonces, que el gobierno no intervenga con criterios fiscales, no va a tener incidencia en el presupuesto. En ese momento se ha reflexionado sobre la autarquía, es decir, por lo tanto, estamos frente a una entidad sobre la cual no es posible ningún tipo de control económico. Bueno, los demandantes modifiquen la ley de creación, pero no lo hagan a través de este mecanismo.
Pero entonces, mi pregunta sería, digamos, ok, estos recursos son parte del presupuesto, pero son recursos que tienen, digamos, un origen, necesidad de ius imperio, por lo tanto, algún tipo de control que debe existir. Un control que no implique, por supuesto, afectar la intrangibilidad. Pero, ¿cómo entienden ustedes ese control? Sí. Gracias, magistrado. Salud es una persona de derecho público interno por los fines que persigue, que son fines que son, digamos, compatibles o concordantes con la razón de ser del Estado y su instrumentalización a través de un gobierno. Como sucede con los colegios profesionales, que tienen que salvaguardar el correcto ejercicio de la profesión, habida cuenta que está de por medio el interés público, el interés general. Salud tiene controles. El primer control lo tiene por parte del propio Estado porque por exigencia de la ley el presidente ejecutivo, más allá de que se equivocan por lo general en su nombramiento, pero el presidente ejecutivo de salud necesariamente tiene que ser un representante del ministro de Trabajo. Lo segundo es que, como toda entidad pública, tiene el control de la Contraloría. Y obviamente ese control incluye el correcto uso de esos fondos. Primero, para defender su intangibilidad y, en segundo lugar, para evitar que, digamos, a través de triquiñuelas o trapacerías muy conocidas en el ámbito administrativo, se puedan hacer uso indebido de esos fondos. O sea, sí existe un control por parte del Estado a través del ente que corresponde, en este caso la Contraloría. Lo que no es posible es la intervención del Ministerio de Economía, porque no tiene nada que ver en este tema, ni sus reglas son pertinentes por la naturaleza particular y específica de salud. ¿Ustedes encuentran que hay un problema con la autonomía de salud por la existencia de esta deuda, digamos, el mismo tipo de control? ¿Y hay un problema de orden constitucional? No, digamos, esa no ha sido digamos, nuestra posición, pero sí, evidentemente, compartimos la preocupación. Digamos, en salud existe la preocupación de que el Estado sea el primer deudor de una institución tutelar para la salud de la población. Entonces, yo creo que antes que legislar sobre la gestión fiscal, lo que debería es ponerse a derecho y cumplir con el pago de sus obligaciones, ¿no? FONAFE podría establecer lineamientos para la inversión de los recursos de salud. Y me parece que, digamos, la postura de que sí, FONAFE sí puede establecer lineamientos. Entonces, digamos, ¿cómo es posible que se puedan establecer lineamientos sobre la administración de los fondos intangibles? Ahí entiende que hay un problema de autonomía, o sea, algo más. Yo creo que sí estamos. Sí, claro, efectivamente. O sea, la inversión en los fondos la hace salud. O sea, FONAFE te puede dar alguna pauta. A pesar de que nosotros sostenemos que esa pauta es inconstitucional. La intervención de un ente externo, que además está llamado a administrar la actividad empresarial del Estado sobre una entidad que no es una empresa y que ya quedó claro que no recibe un centavo del presupuesto público del Estado, claramente también es inconstitucional. No obstante, puede dar algún lineamiento, ¿no? Pero la inversión finalmente respecto de la proporción la hace salud. Ahora, para complementar un poco la pregunta anterior que usted me decía, ¿qué controles tiene? Mire, salud probablemente sea la entidad más grande del Estado y al mismo tiempo tiene una administración descentralizada. Y la Contraloría General de la República está en cada una de las gerencias de red. Si mal no recuerdo, son 27 redes asistenciales que tiene salud. En Lima hay 3, por ejemplo, Red Revalidad, Red Almenara, Red Sabogal, aquí en Arequipa hay una, en cada región, ¿no es cierto? En Puno, por ejemplo, hay 2, Juliaca y Puno. Y en cada una de estas existe un órgano de control interno. O sea, no es a diferencia de otras entidades que pese a que tienen un ámbito nacional,
y su órgano de control está solo en Lima. Acá no, acá hay 27 órganos de control institucional que están ahí controlando severamente la correcta administración de los recursos para lo que es la compra de equipamiento, la contratación de personal. Cuando se requiere la necesidad de contratar personal asistencial, médicos, enfermeras, obstetrices, trabajadoras sociales, no se hace desde Lima. Bueno, se hace en Lima, sí es en Lima, pero si es en las redes, se hace en las redes. Entonces, mire usted si esta ley se mantiene vigente, si este decreto legislativo se mantiene vigente. Hagamos un ejemplo, Amazonas, para no citar Arequipa. Y Amazonas necesita contratar enfermeras y médicos para el hospital de Bagua. Va a tener que mandar un oficio hasta Lima al mes para que el MEF le diga, puedes hacerlo, y MEF de repente le diga, no, sabes que no te autorizo 10 médicos, sino solamente la mitad. Y tanto, entonces, se aumenta una burocracia, además externa, que es peligrosísima para la entidad. No está dentro del presupuesto público, claramente, no son recursos fiscales, ¿no? Y tenemos demandas salariales, remunerativas, ¿no? Que no debieran estar, digamos, tampoco bajo la órbita del MEF, porque no es fiscal, ¿no? Entonces, eso querría decir, y nos está diciendo que tampoco es una empresa, ¿no? La gran discusión que ha habido a propósito de la negociación colectiva del Estado es justamente la sostenibilidad de los reclamos salariales del privado, que, entre comillas, no tiene la rigidez del presupuesto, ¿no? Lo tiene el sector. Entonces, desde la perspectiva de ustedes, la discusión remunerativa en salud, en una negociación colectiva, en una natural conflicto laboral, no tendría, digamos, ¿dónde está el límite, la discrecionalidad del empleador, es decir, de las autoridades de salud? No hay, digamos, desde su perspectiva, no fiscal desde el punto de vista del presupuesto, sino de la sostenibilidad en el largo plazo. El concepto está dentro de la esfera de salud, no fuera. Sí, así es. ¿Preocupa un poco? No, porque mire, se cree que salud tiene mucha plata y no lo es. Mire, el universo de asegurados que salud tiene que atender son más de 4 o 5 millones de trabajadores asegurados a nivel nacional. Entonces, eso implica la necesidad de tener que mantener activos sus centros asistenciales también a nivel nacional. Equipamiento permanente, construcción y mantenimiento de centros asistenciales, hospitales de máximo nivel. Entonces, el grueso del presupuesto de salud se gasta en eso, con los defectos que todos conocemos, ¿no? Y los saldos son los que se utilizan para el gasto corriente. O sea, salud, y ustedes lo pueden ver entrando a la transparencia, salud, a diferencia de otras entidades del Estado, no hay planilla dorada, no existe planilla dorada, no van a encontrar ahí sueldos, no voy a poner números, pero no van a encontrar. Una enfermera gana entre 4.000 y 5.000 soles, un médico está ganando un poquito más, ¿no? O sea, y claro, entonces los incrementos que ellos puedan generar a través de una negociación colectiva, una huelga, serán proporcionales, pero no van a igualar a lo que gana un profesional en una entidad que también tiene presupuesto y que tiene ingresos propios, pero que curiosamente sí recibe presupuesto del Estado. BCR, SBS, vayan a ver cuánto gana un profesional ahí. Entonces, ya, perfecto. Ya, pero hay otras, ya, SUNAR, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las profesiones son importantes, todas. Pero la preparación que implica un profesional de la salud siempre es mayor, en tiempo, en exigencia, en acceso. Entonces, a diferencia de otros países de la región, ya no hablo de Europa, Estados Unidos, o sea, los sueldos que gana un profesional de la salud aquí en el Perú, específicamente en el Seguro Social, son de los más bajos. Entonces, esta preocupación legítima que usted tiene es meridianamente imposible que aquí se dé un despilfarro. ¿Por qué? Porque para que se otorgue un incremento vía negociación colectiva, vía arbitraje o incluso vía huelga, tiene que haber un informe económico de la entidad.
Y la entidad, ahí están los números son aritmética simple. Tiene que ver cuánto dinero hay, ¿no?, disponible para ese incremento, y a partir de ahí se podrá dar, y serán proporcionales, ¿no? Entonces, esa preocupación que usted tiene, aquí este despilfarro no va a haber, ¿no? Entonces, por ello es que no hay, por eso, y aquí concluyo, ¿no? Por eso es que el Ejecutivo busca la forma de intervenir la institución con estas leyes y con este articulado de contrabando, y no con una norma especial, no con un proyecto de ley específicamente para salud y que implique un debate amplio, abierto, con participación de los colegios profesionales, del propio salud. Eso no se busca, ¿no?, ni se da. Muchas gracias. Sí, doctor. Bueno, en efecto, esta administración por parte del FONAFE de Salud pues pasa en mérito de la ley 29.626, que es una ley de presupuesto público, y lo que buscaba era fortalecer la gestión de prestación de servicios que brinda el seguro de salud, ¿no? Si bien es cierto, también también lo ha mencionado la parte de la defensa del demandante, menciona de que pues existen controles como parte de la Contraloría General y entre otros, pero también hay que hacer mención aquí de que el decreto legislativo 1666 pues no es de que a mero capricho haya introducido a e-salud como tal, ya que sí existe una ley que menciona cómo se va a administrar e-salud, es decir, una norma que es la ley 32.103, que en su cuarta disposición transitoria indica que la aplicación de las disposiciones del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos al Seguro Social de Salud indica que se va a regir por normas directivas, lineamientos y procedimientos del Fondo Nacional de Financiamiento de la actividad empresarial del Estado en materia presupuestal, financiera, de buen gobierno corporativo, en que lo resulte aplicable de calidad de gestión, y menciona en materia de gestión de recursos humanos, e-salud debe cumplir con el marco normativo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Dentro de la exposición de esta normativa, pues se menciona de que para e-salud se tendría que establecer ciertas directivas, lineamientos por parte del FONAFE en cuanto a su materia presupuestal, financiera, de buen gobierno corporativo, y también menciona por qué se debería de considerar dentro de lo que es el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Asimismo, también traigo a colación que esta ley está siendo materia de un proceso de inconstitucionalidad, la cual ya se dio la vista de la causa y vincula netamente a esta cuarta disposición transitoria. Gracias. Muy bien, solamente quería hacer una pregunta, y es que, por un lado, me parece claro que lo que alegan los demandantes es que hay un vicio mal, un exceso en el uso de las facultades concedidas. Pero también estaba cuestionándome dos puntos. El artículo 9 de la Constitución dice que el Estado determina la política nacional de salud, el Ejecutivo norma y supervisión. Después sigue diciendo en otro artículo, el 11, el Estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa su funcionamiento. Aquí, parte demandante ha dicho que eso se hace a través del Ministerio de Trabajo, que cuentan ellos de autonomía, por ejemplo, para decidir contratar personal en alguna zona sin necesidad de acudir al MEF, pero parecería que tampoco al Ministerio de Trabajo. Lo que a mí me sorprende es que, junto con esa aparente autonomía, ¿por qué hay tanto médico, personal de en la seguridad social, contratado como terceros, como locación de servicio? O sea, si ustedes tuviesen un pleno, pienso yo, ¿no?, diseño de la política salarial, lo normal sería que todo el personal esté contratado bajo el 728. Cuando nos llegan amparos al tribunal, la mayoría son de salud, enfermeras, enfermeras, que han sido contratadas de manera independiente, pero de modo falso. Yo quería que me explicara un poquito cómo es esta supervisión que hace el Estado actualmente y hasta qué punto llega la autonomía que tienen. No sé, usted, que es el que ha tocado más ese tema, ¿me lo puede explicar? Sí.
Mire, el tema de los terceros no es exclusividad del Seguro Social. No, indudablemente, es una lacra. Exactamente. Del lacra Estado peruano. En todo el Estado. O sea, en todas las entidades hay terceros. Efectivamente, coincido con usted, hay un uso abusivo, indebido de esta modalidad civil, ¿no? Pero responde básicamente a malos gestores que prefieren, sobre pretexto de custodiar presupuesto o no gastar presupuesto, porque bueno, un contrato 728 implica pues un mayor presupuesto, evidentemente, prefieren utilizar esta modalidad civil para contratar personal y porque además evitan el proceso de selección, la convocatoria y todo eso, que bueno, pues eso sí está normado y hay que seguir toda una serie de fases. Tercero simplemente de manera directa, a veces con un concursito simple, y se contratan. Pero podrían entonces, quienes dirigen esa salud, transparentar esa situación sin necesidad de ningún tipo de autorización del Ejecutivo. Sí, claro, como digo, eso es un tema básicamente de la gestión de la alta dirección de salud de turno, ¿no? Ahora, hay denuncias que se han hecho ante el propio Ministerio de Trabajo, ¿no? Al SUNAFIL puntualmente para que se fiscalice, pero bueno, lamentablemente pues ya conocemos SUNAFIL, no hay una cantidad suficiente de personal de fiscalización, que además últimamente ya no salen, todos lo hacen virtualmente. Entonces ese es el problema, ¿no? Es un tema de gestión básicamente, ¿no? Ahora, yo con esto simplemente quería como reflexionar, porque decía la asistente social si pasaban a servir parte del problema económico que pueda haber o de pretender que una institución que pueda tener un diseño distinto al de los ministerios se adecue a esto. Está el hecho de que ella decía, ¿cómo nos van a evaluar si no tienen indicadores acordes con su desempeño? Pero también ha dicho que desde el 2016 creo que no les actualizan los indicadores, entonces se ve que hay un problema de recursos humanos actualmente en esa, ¿sí o no? Parecería, ¿no? Por los datos que han aportado ahora. Ay, sí, claro, como lo he dicho, pero es básicamente por una cuestión de gestión de las autoridades, ¿no? De las autoridades que se eligen, no se designan presidentes ejecutivos con experiencia en gestión de seguridad social o de la propia entidad, se traen funcionarios de afuera sin conocimiento de la problemática de la seguridad social y básicamente es eso, ¿no? Pero bueno, eso se corrige con una buena gestión, no con intervención externa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si quería, sí. Perdón, disculpa, no había visto cómo estaba entretenida en la pregunta. Sí, el magistrado Francisco Morales quiere hacer una pregunta y después también el magistrado Gutiérrez ha decidido preguntar. Por favor, magistrado Morales, ¿podría usted? Presidenta, le cedo la palabra al doctor Gutiérrez y después pregunto al final. Muy bien. Sí, a raíz de la pregunta de la presidenta Pacheco, también me surge la pregunta, si es que en esta problemática de los recursos humanos, no implicaría que el régimen exclusivo que tiene salud debería pasar en todo caso a servir. El tema esto de instrumentos de gestión, etcétera, pues que yo tengo una posición distinta en este caso, ¿no? El tema de que instrumentos de gestión, etcétera, no existan es porque también quizás no hay ese sistema de colaboración que debe haber entre los poderes institucionales, ¿no? O sea, una permanente colaboración para que los instrumentos de gestión reflejen cada entidad y su peculiaridad. Pero ¿por qué no más bien dentro de este sentido de establecer un régimen que dirija economía y finanzas y todo lo que significa unificar la administración del Estado, ¿por qué no pasar de manera progresiva al régimen de servir? En el 728 también se supone que es como dice el título, ¿no? Se dio en el año 93 como una suerte de buscar en ese momento de manera temporal, ¿no? Algún tipo de reivindicación. Se aplicó una ley de la inversión privada, o sea, el propio término lo dice, no es para los trabajadores privados, y vivimos en esa informalidad durante décadas de que lo privado lo aplicamos a lo público, ¿no? Cuando son más bien sistemas distintos, ¿no? Entonces, lo correcto no sería, en todo caso, dentro de esta perspectiva, tratar de asumir la propuesta normativa con los instrumentos o la adecuación que corresponda dentro de un régimen único de ordenación de recursos humanos. Esa es mi pregunta. ¿A quién le haría la pregunta, magistrado Gutiérrez? Todos. ¿Ambos? Sí, Perfecto. ambos.
Sí, ambos. Me contesta el doctor García Tom. Y después el Muchas abogado. gracias al magistrado por la pregunta. Lo primero que habría que recalcar es que estamos hablando ya no de un tema de carácter normativo referido a una clara, evidente y probada infracción indirecta a la Constitución. En efecto, sabemos que en el país, todo lo concerniente al ámbito de los trabajadores en general, tiene una problemática y merece una discusión seria y sostenida. El magistrado ha dado una idea interesante, que debe ser discutida, debe ser debatida por todos los actores. Lo que no se puede permitir es usar este contrabando en donde, primero, al margen de la ley autoritativa y sin el debido consenso, se lleva a cabo este acto de transferencia, ¿no? En lo otro, sí, comparto la idea de que hay una problemática, como bien ha aclarado mi colega, desde la perspectiva, nosotros no somos parte de la directiva de salud, somos usuarios de salud. Y en consecuencia estamos disconformes también con la gestión. Pero eso es un tema desde nuestro punto de vista de gestión. Si hay un tema de carácter estructural, esto evidentemente requeriría de un consenso, ¿no es cierto?, y utilizando el marco normativo apropiado. Muchas gracias, el doctor. Por favor. Gracias, doctor. Bueno, en cuanto a la pregunta que menciona el magistrado, en efecto, ¿no? Lo que busca este decreto legislativo como tal, en la exposición de motivos, habla sobre este problema que existe en cuanto a la administración pública, en cuanto a la gestión de recursos humanos. Es más, antes los gobiernos locales no contaban con este registro de la IRS. El registro de la IRS es un registro en el cual se establece la plaza presupuestada, se establece que pertenece al cuadro de asignación de personal. Entonces, a través de este decreto legislativo, porque es de aplicación para todas las entidades públicas, según el artículo 6, menciona de que se tendría que unificar y consolidar en cuanto a lo que es gestión de recursos humanos. Es por eso de que dentro de esta gestión de recursos humanos se tiene que establecer pues los instrumentos de gestión. Instrumentos de gestión como es la planilla única, instrumentos de gestión como es el registro de la IRS. Porque sucede casos, como lo dice la misma exposición de motivos, en las cuales hay distintas instituciones públicas que manejan su propio manual, sus propios instrumentos de gestión, sin sujetarse a lo que establece el subsistema de recursos humanos. ¿Y eso qué genera? Genera que exista doble percepción en el Estado, que exista a veces pues incluso triple percepción en algunos sentidos. Entonces, a fin de evitar eso, es que se trata de consolidar y unificar justamente la gestión de recursos humanos. Entiéndase que esta es aplicada para todas las entidades públicas. Si bien es cierto, se hace mención a e-salud, es porque existe una norma, la ley, que lo vuelvo a repetir, la ley 32.103, que en su cuarta disposición final menciona que salud debe cumplir con el marco normativo del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Es por eso que, a fin de unificar todo el sistema administrativo, es que se hace mención pues, a este decreto legislativo que busca eso. Incluso en sus artículos, en el artículo 14 de este decreto legislativo, ¿no?, haciendo una interpretación sistemática, nos habla de los instrumentos de gestión fiscal y dentro de ellos habla de la planilla única del sector público, el proceso de validación de planillas, el catálogo único de conceptos y la interoperabilidad de información en recursos humanos. Es necesario rescatar este punto de la interoperabilidad. Lo que busca pues, el Ejecutivo como tal a través de esta interoperabilidad es que se pueda coordinar no solamente con lo que vienen a ser las entidades como tal, sino también con SUNAT, con SUNARP, con migraciones incluso, para ver qué trabajadores están laborando en instituciones públicas como tal y que no se evite o se evite hacer un sobrepago por parte del Estado o dar ciertos incrementos que no deberían de estar pues, establecidos o deberían estar establecidos por un marco legal, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el decreto legislativo como tal, ¿no?, como parte de una gestión de política de recursos humanos. Gracias. Muchas gracias. Entonces, otra pregunta, el doctor Morales. Sí, presidenta, muchas gracias. A las dos partes. En efecto, es un tema
relevante, interesante, el referido a la seguridad social, ¿no? En el Perú tenemos un sistema de seguridad social, en realidad, en relación a la población económicamente activa, muy pequeño, ¿no? Pero de todas maneras es lo que tenemos. Pero mi pregunta iría en este sentido. Desde hace ya varios años, Salud está bajo el ámbito del FONAFE, ¿correcto? Entonces, si está bajo el ámbito del FONAFE por un lado, y por otro lado tiene también una supervisión en el nombramiento de su principal funcionario a través del Ministerio de Trabajo, este organismo no llega a ser totalmente autónomo, por ejemplo, como el BCR. Si bien es cierto, sus recursos son directamente recaudados a través de los empleadores, ¿no es cierto?, y también de los aportantes, en fin, pero su estructura está regulada en el marco de la actividad empresarial del Estado. Entonces, ¿por qué no se ha cuestionado esto antes? Y ahora solo se cuestiona por el ámbito de la política de recursos humanos, ¿no? Entonces, quisiera que me expliquen esto, que lo encuentro un poco contradictorio, ¿no? Porque en todo caso se hubiera cuestionado en su momento el hecho de estar bajo el FONAFE, pero si está bajo el FONAFE, ya obviamente va a tener que establecerse una serie de regulaciones. Y es más, un aspecto interesante que lo mencionó el abogado de los demandantes, es que este decreto legislativo sí regulaba aspectos del FONAFE, y dentro del FONAFE está el Salud. Entonces quisiera algunos comentarios sobre este punto. Gracias, Presidenta. Doctor Morales, sí se ha cuestionado la intervención del FONAFE en la acción de inconstitucionalidad de la Ley 32.103, que a diferencia de la Ley de Presupuesto del año 2011, que incorporó a Salud al ámbito del FONAFE, en cuanto a que pueda dar lineamientos respecto de la gestión, y no recuerdo el término exacto, pero no era una intervención completa, absoluta. Con la Ley 32.103 se hace un cambio, y la intervención es incluso en la gestión, la administración de los recursos que administra Salud. Expresamente lo dice la disposición complementaria pertinente, ¿no? Entonces sí está impugnado esa nueva precisión en la Ley 32.103, y bueno, justamente tuvimos la audiencia hace unas 2 o 3 semanas, me parece, en Lima, y bueno, entiendo que está el voto, ¿no? Pero esa impugnación se complementa con esta, porque ahora es aún más grave. El control es incluso sobre una entidad que es el Ministerio de Economía y Finanzas es el dueño del Estado, básicamente, ¿no? Probablemente el ministro de Economía, después del presidente, es incluso más poderoso que el premier. ¿Por qué? Porque reparte el presupuesto, quien decide a quién y a dónde dar dinero, ¿no? Y es algo que a Salud no le alcanza, ¿no? No porque no quiera, sino porque Salud, como ya se ha dicho reiteradamente, tiene financiamiento propio. En la pregunta misma se señala, ¿no? Entonces, ambas normas forman parte de una perversa intención del Estado, puntualmente del Ejecutivo, de intervenir en la administración de Salud, con el propósito, tal vez no inmediato, pero sí eventualmente a poder tomar los fondos o parte de los fondos, o a gestionarlos. O sea, no hay otra motivación, ¿no?, que un ente externo intervenga respecto a una entidad que tiene financiamiento propio, y que además, a diferencia de otras entidades que también tienen financiamiento propio, este financiamiento tiene una protección constitucional, que es la intangibilidad, ¿no?, que, como lo dije, y el propio tribunal lo ha señalado en reiterada jurisprudencia, la intangibilidad debe entenderse como aquella facultad que tiene esta entidad para gestionar y administrar dichos recursos en los fines de esta entidad, ¿no?, en los fines para los cuales
se ha creado esta entidad. Y esto pasa pues porque se dicten leyes especiales, proyectos de ley que permitan un debate amplio y específico para el caso, ¿no? O sea, no es posible que exista una intangibilidad de fondos sin una debida autonomía de la entidad que los administra. Son dos caras de una misma moneda, o sea, debe entenderse así. Es más, la Constitución del 79 así lo establecía, pero el hecho de que esto no se haya reiterado expresamente en la Constitución del 93 no significa que la autonomía pase a ser secundaria, ¿no? La autonomía es trascendental para poder administrar y gestionar estos fondos que son intangibles, ¿no? Con los controles constitucionales que ya la entidad tiene, ¿no? Que ya lo hemos explicado, el caso de la Contraloría General de la República, que en el caso de salud está presente en todas las redes asistenciales a nivel nacional, no solamente en la sede central de Lima. Señor abogado. Gracias, doctora. Sí, para responder la pregunta, en mérito a esta administración por parte del FONAFE de Salud, no solamente es la ley 32.103 la que menciona ello, hay distintas normativas las cuales han establecido que Salud pertenecía a FONAFE como tal. Y es en mérito a estas diversas normativas, incluso una que ha sido citada, que es el Decreto Legislativo 1440, que nos habla, este Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en su ámbito de aplicación, en el literal 8, nos habla, empresas del gobierno regional y gobiernos locales, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, sus empresas y el Seguro Social de Salud, ¿no? Entiéndase que pues esta administración técnica financiera por parte de FONAFE viene a estar ligado a salud. Lo que sí existía como duda y que, bueno, en la práctica se venía realizando es aplicar lineamientos de gestión de recursos humanos por parte del FONAFE de salud y también por parte de lo que establecía Servir, ¿no? Entonces, no solo estamos hablando de la ley 32.103, que es materia pues de debate y que ha sido también, y está a la vista de causa para la posible sentencia que determine su constitucionalidad, sino también estamos en otras normativas precedentes que han establecido esa autonomía por parte también de lo que es el FONAFE, ¿no? Bueno, hay más normativas, ¿no? La 1436, la 1476 y entre otras que establecen esa autonomía de FONAFE y que son del año 2016-2018, que son previas a la ley 32.103 como tal, ¿no? Entonces, es en mérito a ello que lo que busca ya el decreto legislativo, porque esta norma, la 32.103, lo que sí indica y establece, porque eso ya incluso se tenía entendido por pronunciamientos del TC y informes de Servir, que lo que se tenía que regular era la gestión de recursos humanos en cuanto a salud, ¿no? Eso vendría a ser por mi parte. Gracias.